Buenas noches, mi nombre es Paula Abad. Les doy la bienvenida a nuestra cuarta sesión del día de hoy de Azure, Inteligencia Artificial y A900 Fundamentos. En el día de hoy nos acompaña nuestro speaker, Johan Álvarez Montoya. Esta sesión será grabada y publicada posteriormente en YouTube. Por favor, mantener el micrófono en silencio. Y en el momento que el speaker nos dé la opción, levantan la mano y les damos la oportunidad para que puedan acceder. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Data Engineering Latam. Aquí pueden escanear el código y nos encuentran en las principales redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Aquí está nuestro enlace. Les pedimos que nos puedan etiquetar en sus redes sociales y compartir la sesión de hoy para que más personas se puedan unir. Bueno, súper. Muchas gracias, Paula, por la introducción. Eh, bueno, yo creo que la idea es que en esta horita larguita, que nos vamos a dedicar a hablar de procesamiento de lenguaje natural, pues participemos bastante. Es tarde en la noche para la mayoría de nosotros, entonces, pues yo sí les pido el favor de que más que una clase magistral o una demostración magistral, pues sí hagamos bastantes preguntas, no importa de qué nivel sean, no importa si estás quedado o no importa si es muy avanzado, no importa si incluso yo no sé la respuesta, pues supongo que entre todos podemos buscarla o yo le podré preguntar a alguien más. Eh, yo, yo desde hace 5 años trabajo con temas de inteligencia artificial. Mi formación es ingeniero aeronáutico, pero desde que me gradué estoy trabajando en inteligencia artificial. Trabajé en detección de daño, luego computer vision, luego empecé a hacer consultoría en temas de data y ahora trabajo para una empresa estadounidense, se llama Kinan Carta. De hecho, pues estamos reclutando. La idea es que si se animan a participar en alguna de las convocatorias, me escriban. Eh, y hemos hecho cositas muy chéveres pues relacionadas con inteligencia artificial. Entonces, el, el contexto de esta certificación, particularmente de Azure, es que pues es como esa iniciación que tiene Azure, es la I900. Las 900 usualmente son las básicas o las introductorias en Azure. Entonces, pues, si ustedes están en algún camino de convertirse en data engineers o data scientists, pues esta certificación es una muy buena opción. Y bueno, también Machine Learning Engineer. Pues a veces esos roles de data y esas diferencias entre data engineer, data scientist y lo demás, pues en la práctica a veces ni se aprecian tanto. O sea, al final todos terminamos haciendo de todo un poquito. Entonces, pues esta es una muy buena, es general y tiene unos conceptos muy básicos eh, y chéveres. Entonces, nos encontramos en el último módulo. Si ustedes asistieron a los anteriores, se dieron cuenta que primero hablaron de temas muy generales de la nube de Azure. Después debieron hablar de Machine Learning en específico, tal vez modelos de regresión, tal vez modelos supervisados y no supervisados. Y después debieron hablar un poco de Computer Vision, que son las soluciones que tiene Azure. Acá nos encontramos para hablar de procesamiento del lenguaje natural. Um, y acá yo quiero que empecemos a hablar y les voy a Vamos a preguntar. hacer que no te los celulares. Ay, que no me cae. Eso está cerrarla. Bueno, espero que Por participemos. favor, la persona que tiene el micrófono abierto. Gracias. ¿Qué saben del lenguaje, de procesamiento del lenguaje natural? ¿Han escuchado la palabra antes, la primera vez que lo escuchan? Cuéntenme, cualquier cosa.
Pueden activar sus micrófonos, no hay ningún problema, pueden participar. Vamos a ver en el chat. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre en este momento que pueda hacer? No me dejen hablando solo. Dale. Buenas noches. Buenas noches. Tengo entendido que es para tratar de entender a los seres humanos, ¿no? Cómo hablamos, cómo nos interpretamos y tratar de que las computadoras nos entiendan. Listo, súper, súper, me encanta esa parte. Resulta que en las primeras etapas de Machine Learning nos gustaba mucho lo que ahora llamamos datos estructurados o lo que ahora también se puede llamar como datos tabulares. Entonces teníamos un setup muy básico en donde tenemos columnas. Esas columnas las podemos llamar características o features o variables, y teníamos una variable de salida que podría ser continua o discreta, y nosotros nos dedicábamos a encontrar los parámetros de un algoritmo para que las predicciones nos dieran lo más cercano posible a esa variable de salida. Pero resulta que la mayoría de la data que existe en el mundo se produce no de forma tabular y no de forma estructurada, sino que por el contrario, como es el caso de el texto, los textos y el habla, o sea, tanto la comunicación escrita como la comunicación verbal no es estructurada. Yo no puedo, de alguna manera, coger esto que estoy diciendo, coger todas las frases que yo estoy diciendo, acomodarlas en una fila y decirle que a un algoritmo que X es el output para ese conjunto de frases. Pues sería una solución con muchas features o con muchas características que obviamente se tiene que tratar de otra manera. Entonces, por eso es diferente, o por eso es que merece un capítulo aparte hablar de procesamiento del lenguaje natural, porque muchos de los paradigmas que tenemos en inteligencia artificial o en machine learning para datos estructurados no aplican de la misma manera a procesamiento del lenguaje natural. Entonces, pues todo lo que tiene que ver con textos, con habla, recuerden que yo puedo convertir lo que estoy hablando en texto, entonces no es un problema. Nos vamos a enfocar particularmente en texto porque pues yo tengo aplicaciones que me convierten lo que estoy hablando en texto, entonces no sería ningún problema. Y pues otro tema que debieron ver en la sección pasada es Computer Vision, que también es un tema complejo y es un tema que digamos que todavía necesita mucho desarrollo. O sea, estamos haciendo muy bien o trabajamos muy bien con datos tabulares, con datos estructurados, pero todavía falta mucho, en mi opinión, por desarrollar en temas de computer vision y en temas de procesamiento de lenguaje natural. Y adicionalmente, pues hay otra motivación por la que debemos hablar de procesamiento de lenguaje natural, y es que pues además de todas las complejidades que tiene la data, en procesamiento de lenguaje natural nos podemos encontrar con los diferentes lenguajes o idiomas que existen en el mundo. Entonces, pues digamos que una de las cosas que tratamos de resolver con procesamiento de lenguaje natural es, y es un capítulo aparte, es cómo hacer traducciones de forma más precisa o de forma cada vez más parecida a la realidad. Si ustedes recuerdan, pues esto simplemente es una anécdota, el traductor de Google al inicio literal lo que hacía era traducir palabra por palabra, y cuando pues, a usted daban algo que era traducido por el traductor de Google, pues se notaba, o sea, se notaba el descontexto que tenía, y ahora gracias a esto, particularmente a los avances en procesamiento del lenguaje natural, son capaces de entregarte traducciones pues, casi perfectas, que casi vos ni notas que fueron traducidos por una máquina, incluso mejores que traducidas por un humano. Entonces,
digamos que lo que cambió ahí es que se empezaron a preocupar por no solo las palabras individuales, sino por la unión de palabras o por el contexto que traía la unión de varias palabras. Eso es un tema que pues ahorita vamos a tocar un poquito más superficial, pero pues que sigue siendo la base para analizar textos. Listo. Si tienen alguna pregunta, pues simplemente abren el micrófono y me lo dejan saber, que acuérdense que a mí me queda difícil como estar pendiente del chat y estar pendiente de las diapositivas también. Entonces, digamos que dentro de esas tareas que yo puedo hacer con este tema, que es procesamiento del lenguaje natural, que se están haciendo ahora, que varias industrias están monetizando en este momento con sus datos, es algo que se conoce como análisis de texto. Entonces, pues las aplicaciones comunes de esto es que, por ejemplo, yo puedo tener diferentes artículos, incluso puedo tener, por ejemplo, como revistas, periódicos, pues texto en masa, y necesito como identificar, no sé, patrones, necesito identificar, por ejemplo, qué publicaciones, esto lo hacen en Twitter, por ejemplo, qué publicaciones hablan de mí, qué publicaciones hablan de mí como marca, como empresa. Entonces, pues empiezo a analizar cuáles son los temas que están tratando esas publicaciones, esos artículos, esas revistas, esos textos. Incluso pues también podemos hablar de grabaciones de voz que luego se pasan a texto y permite a las empresas pues monetizar esa parte, porque por ejemplo los buscadores más precisos de alguna manera tienen procesamiento del lenguaje natural en el sentido de que te sugieren textos y hacen sistemas de recomendación basados en procesamiento del lenguaje natural y teniendo en cuenta el contenido de los mismos. Acá también podemos encontrar algo que se llama el modelado del lenguaje semántico. Digamos que cuando hablamos de semántica, el procesamiento del lenguaje natural, estamos hablando de eso mismo, de esa relación que existe en las palabras. Ahorita vamos a ver cómo eso hizo que podamos tener ahora bots y chatbots que funcionan mejor y que no están tan descontextualizados, pues aún siguen teniendo mucho espacio para mejorar, pero que en su momento pues fueron demasiado mal. Entonces, para cerrar acá, el análisis de textos, pues tú lo puedes hacer supervisado o no supervisado, o sea, puedes tener unos textos que tengas tu etiqueta, digamos que, bueno, tengo 10 artículos o los que sea, y pues los etiqueto con un tema en particular y luego necesito saber los otros 5 artículos de qué tema están hablando o a cuál se parecen de los artículos que tengo. Y adicionalmente, pues puedo hacer algo más no supervisado y es dejándole al algoritmo pues que me diga cuántos temas ve aquí y cuáles son los clústeres o cuáles son los que se parecen de alguna manera. Listo. Entonces, hay otro tema que me parece súper genial, que es el análisis de sentimientos. Lo hacen mucho, por ejemplo, con los datos de Twitter. Pues, por ejemplo, cuando la gente tuitea texto, pues muchas empresas les interesa saber cuál es el sentimiento de ese texto cuando se refieren a una marca en particular o cuando se refieren a un tema en particular. Por ejemplo, también en las reseñas de Amazon, reseñas de Google, no recuerdo cómo se llama eso, Google reseñas, que le hacen a restaurantes, a sitios comerciales. Si no tenemos las estrellitas, ¿cómo podemos saber cómo me está yendo en mi negocio en términos de la percepción de la gente? Entonces, claro que en todos los textos hay emociones y hay sentimientos que reflejan el estado de ánimo de las personas que lo escribieron. Entonces, en eso se basa el procesamiento del lenguaje natural. Qué pena, Richard, contame, no había visto la mano alzada. No te preocupes, Johan. Tengo una pregunta.
es un caso de que me sucedió a mí hace mucho tiempo y tal vez tú me puedas sacar de esa duda. Justo estás comentando el análisis de sentimientos. Bueno, siempre va de la mano el procesamiento de texto con el análisis de sentimientos para poder ver, por ejemplo, una empresa, como tú dices, ¿no? Cómo están hablando de ella, o de repente se puede procesar una llamada. Los call centers, el mismo audio se procesa como un texto y se puede saber si la atención fue buena o mala, ¿no? Pero, ¿cómo podría, y en tu experiencia, este, sacar o omitir aquellos errores en los análisis de sentimientos? Por ejemplo, los sarcasmos que pueden incurrir en un texto, sinónimos, ambigüedades o palabras coloquiales que podríamos encontrar ahí. ¿Cómo podría yo saltar o aminorar ese impacto dentro del procesamiento de información? Súper interesante, Richard, tu pregunta. A ver, el sarcasmo me parece uno muy complicado. O sea, porque literal, hasta ahora, creo que esa es de las cosas más difíciles en el procesamiento del lenguaje natural, porque pues obviamente todavía no podemos capturar datos como la entonación o como los gestos, pues digamos que ahí lo tendríamos que linkear a una solución integral que no solo involucre texto o habla, sino que también involucre, por ejemplo, los gestos y la entonación. Entonces creo que eso lo hacen los computadores. Pero en términos de una solución, digamos que más de la que me planteas, en donde tengo un call center y necesito saber la reacción de la persona, el sarcasmo sigue siendo complicado. Pero para lo que me mencionaste, que son lo coloquial, ¿cierto? O sea, las palabras coloquial, sí tenemos, por ejemplo, lematizadores o tenemos tokenizadores que te eliminan palabras que no tienen importancia o que no están muy frecuentes en un corpus ya entrenado. Y no sé si, Richard, has oído hablar de lo que se llaman los embeddings, que son a base de deep learning, que es, digamos, que el estado del arte en este momento en procesamiento del lenguaje natural, y es muy chévere. Contame qué has escuchado de eso. No, no he escuchado eso, pero más que todo quería saber cómo podría solucionar eso, ¿no? Listo, sí, Pero, súper. Acá vamos a hablar de algo que se llama words embeddings, pues obviamente el tema es complejo, pues tiene complejidades matemáticas que hasta yo ni entiendo del todo, pero digamos que son redes neuronales de deep learning entrenadas, preentrenadas. De hecho, pues acá al final les voy a dejar unos portales en donde pueden encontrar esos modelos preentrenados eh, ujú, para el idioma, digas español o digas inglés, lo tienes que buscar para tu idioma. Y resulta que lo que intentan hacer ellos es pues entrenar esas redes neuronales con muchos textos y tratar de capturar las relaciones intrínsecas y semánticas que existen entre par de palabras. Entonces, obviamente, pues, por ejemplo, existe una relación que es difícil para los algoritmos capturarla como entre hombre y mujer, ese es el ejemplo que hace ahí, pero que cuando yo leo muchos textos, y esto lo hace pues obviamente estas redes neuronales, lo terminan capturando de alguna manera. Todo está muy relacionado con espacios vectoriales y digamos que lo que se dice es que ciertos temas se mueven en un subespacio, o sea, yo no necesito todo el espacio vectorial de todos los temas porque existe como pequeños subespacios en donde yo me muevo y en donde todo está relacionado. Entonces, se usa esa teoría, se utiliza esa hipótesis para generar más relaciones entre palabras. Y eso se logra es con redes muy profundas y lo que hacemos para poner en producción estos servicios es que pues simplemente se descargan estos modelos preentrenados o incluso pues hay APIs de estos modelos preentrenados, se pasan utilizando gradient descent por mis datos, una pasadita muy rápida de unas pocas iteraciones y ya queda todo perfecto, o sea, queda muy bien y es
pues digamos que los grandes están haciendo esto y es a mi experiencia es lo que más funciona. Vale, genial, Johan, excelente. Sí, sí, sí. Eh, bueno, sigamos. Gracias Richard por la pregunta. ¿Puedes bajar la manito, por favor? Gracias por tu Paula, sí. Johan, intervención. tengo una pregunta. Dale. Hola, perdón. Es que, digamos, en la parte de las redes, no me quedó muy claro si cada red tiene un espacio vectorial o la red como tal es un conjunto de espacios vectoriales. Es que, bueno, pues es que eso es un tema muy bueno y necesito dibujar. Entonces, yo veo si soy capaz de pasar a mi tablerito y les cuento algo. Perfecto. Vamos esperando. ¿Quién nos habló? No la alcancé a ver. Dana Giraldo. Ah, eso sí, Dana, por favor, te reportas. Perdón. Bienvenida. Gracias. Tranquila, tranquila. Mientras que el speaker, les recuerdo, les acabo de enviar al chat nuestras redes sociales para que por favor puedan postear en sus redes y compartir la sesión de hoy. ¿Cierto que ahí pueden ver? Sí, perfecto. Dale ahí, Johan. Listo, entonces perfecto. Entonces, cuando nosotros tenemos redes neuronales, pues lo que tratamos de hacer, pues obviamente, voy a pintar acá algo muy rápido, es poder construir características por ellas mismas. O sea, es muy chévere porque de alguna manera yo estoy construyendo mis propias características. O sea, es un modelo que es capaz de construir nuevas características y construirlas aprendiendo del modelo. Usualmente en otros paradigmas, en otros modelos, yo necesito construirles o darles mis características. Entonces, cuando yo tengo esto pues muy profundo y no voy a dibujar todo eso, pues esas relaciones y esas nuevas características empiezan a capturar algo que pasa con las frecuencias de palabras. Voy a introducirles un concepto en procesamiento del lenguaje natural que se llama Bag of Words. No sé si lo han escuchado, pero digamos que todo modelo, por más simple que sea, tiene Bag of Words, o sea, cuenta las frecuencias de palabras. ¿Cómo yo, digamos que traduzco en un texto en vectores o traduzco un texto en cosas que una máquina o que un modelo matemáticamente puede interpretar? Pues la forma en la que decidimos hacerlo es simplemente contar la frecuencia de las palabras. Entonces, digamos que la frase hola, ¿cómo están? Por decir cualquier cosa, pues yo la puedo traducir simplemente como un vector que tiene hola, ¿cómo están? Y cada uno es una frecuencia, ¿cierto? Entonces, este sería mi vector. Pero entonces, si yo quiero diferenciar esto con las otras N.000 frases que yo puedo hacer, pues lo que tengo que hacer es tener más palabras en mi corpus. Digamos que ese grupo de palabras lo podemos llamar corpus, así se conoce. Y entonces, pues yo puedo decir que esta frase en particular no tiene la palabra, no sé, data. Entonces, en data debo estar 0. Y puede existir pues frases y así las diferencio unas a otras. Entonces, ¿de qué se tratan los embeddings? De que estas features que generaron las redes neuronales, que obviamente también están en forma de vectores, pero que ya no significan simplemente palabras o conteo de palabras porque ya se transformaron, significan otra cosa. Lo malo de las redes neuronales es que perdemos ese significado. Es que me dice la teoría de que esas nuevas características no van a estar distribuidas por todo el espacio vectorial que es infinito, sino que si hablan de un tema en particular, si son, por ejemplo, artículos de data, la teoría me va a decir, pues, o lo que utilizamos en embeddings es que
esto va a estar en un pequeño subespacio y yo me voy a mover acá. Y no tengo que ir a buscarlo en todos los temas posibles. Imagínate la comparación que te estoy haciendo. Artículos de data, digamos que van a estar acá, artículos de data. Y por acá, en otra parte, en otro subespacio, van a estar contenidos los artículos que hablan de gastronomía. Entonces, las palabras que utilizan esos artículos y las relaciones que tienen esos artículos, pues no sé, aquí estará salsa, supongo, aquí estará, no sé qué más, los panelitos que ahorita estaban hablando, se me olvidó el nombre, etcétera. Y acá estarán otras palabras como datos, como modelo. Entonces, pues digamos que eso es lo que usan los embeddings, o eso es lo que hay detrás de los embeddings. Obviamente, pues matemáticamente es más complejo y esto es una simplificación. Incluso a mí me cuesta entender porque lo que pasa acá dentro dentro de la neurona, dentro de la profundidad de la neurona, pues es bastante, es abstracto. Listo. No sé si ya es un poco más claro, Dana. Sí, ya lo entendí mejor, gracias. Listo. Johan, por acá hay una pregunta. ¿Cuál fue la herramienta que utilizaste para explicar? La herramienta es un iPad. Ah, ok. Te conectaste ahí del live. Perfecto. Sí, súper. Dana, ¿quedó claro el tema? No hay ningún problema. Si tienes otra inquietud, bien Sí, pueda. Estamos. No, la idea la entendí muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Listo, Johan. súper, Vamos súper. bien, vamos muy bien. Listo, entonces análisis de sentimiento, pues se trata de eso, de lo que ya hablamos. Bueno, reconocimiento y síntesis de voz, tal vez no es mi fuerte, no he hecho ninguna aplicación real de voice recognition, pero pues lo que hacen es que simplemente esta señal en series de tiempo, pues la transmiten a través de pattern recognition a texto, y ya con texto se hacen lo que nosotros sabemos hacer. La traducción automática también es bien compleja, también los mejores algoritmos de traducción están utilizando embeddings, están utilizando esas relaciones intrínsecas que existen entre ciertas palabras y que no se ven a simple vista por los algoritmos. Y pues también tenemos otra tarea que son los chatbots, o también se conoce como AI de conversación. Es un reto gigante. Por ejemplo, pues participamos en la construcción de un chatbot, les voy a contar esa anécdota, y la gente de producto, usualmente nosotros pues nos debemos a una gente de producto que es la que planea qué características deben tener los productos digitales. Nos cuenta que la gente no interactúa con el chatbot y que le parece súper aburrido. Entonces, pues la idea es intentarlo mejorar. Obviamente las herramientas que tenemos en este momento lo hacen más complejo, pero sí, o sea, digamos que uno de los retos cuando estamos hablando de chatbots es cómo generar ese engagement a las personas para que estén ahí y no se sientan que están hablando realmente con una máquina y no se vayan y gestionen su petición por ahí, por ese canal. Bueno. Okay. Esto ya se los expliqué, pues se los iba a explicar en este momento, pero me encantan las preguntas, me llevaron a explicárselos antes. Resulta que lo que nosotros hacemos usualmente o inicialmente para procesamiento del lenguaje natural es convertir el texto en una bolsa de palabras, que simplemente es un vector que cuenta cuántas palabras cuántas ocurrencias de esa palabra existen. Entonces, pues ahí está el ejemplo. Esto es un vector, entonces, pues se vuelven vectores dispersos o sparse vectors porque tienen muchos ceros. Cuando yo tengo mi diccionario súper grande, cuando tengo textos que tienen muchas palabras, pues mis frases no van a tener todas esas palabras. Entonces, donde no tenga palabras, pues simplemente vamos a poner cero.
Pues eso lleva a otros desafíos matemáticos que no vamos a hablar. Siempre en el preprocesamiento para trabajar con datos estructurados, tenemos que hablar de tokenización. La tokenización consiste en simplemente partir las palabras, quitarles los acentos, quitarle las comas, convertirlas en vectores, en listas. La lematización y algo que se conoce como el stemming o steaming, consiste en extraer las raíces. Esto también es demasiado útil. Por ejemplo, recuerdo la pregunta de Richard cuando hablaba de contextos, de sarcasmos, de lo demás. Por ejemplo, es una forma de capturarlo. Por ejemplo, ahí vemos en la imagen que needs y need están contadas diferente. La idea es que esa palabra de alguna manera está significando lo mismo y lo mismo sus derivaciones. Entonces, con la lematización o con el steaming es como raíz, o sea, sacar la raíz, pues evitamos pues como que se cuenten dos veces y que capturemos ese significado real independientemente si está en plural, si está en femenino, si está en masculino, si es la acción, si es el verbo, si está conjugado, todo lo que se imagina que puede ser complejo en un texto o en un hablado. También las palabras vacías las eliminamos. Incluso pues hay ciertos algoritmos que antes de modelar se tiene que preprocesar de tal manera que las palabras que son muy raras o que tienen un conteo de frecuencia muy baja se eliminan. Ojo, esto cuando quiero, por ejemplo, identificar palabras muy frecuentes, pero recuerden que también hay un problema ahí, y es que si yo elimino las palabras que son raras en un texto, pues puede que esté perdiendo información, en el sentido de que puede que lo que diferencie a una frase en particular sea la aparición de una palabra muy rara o de una palabra poco frecuente. Entonces, pues tengan cuidado con eso. Por ejemplo, lo que uno hace con análisis de texto, cuando uno, por ejemplo, quiere saber el tema de ciertos textos, listo, usted busca cuáles son las palabras más comunes de cada texto, pero también se debe fijar cuáles son las palabras que aparecen con cierta frecuencia en un texto y que en el otro texto, o que en el otro artículo, o que en el otro escrito, o que en el otro hablado, no aparecen, o la frecuencia cero. Digamos que eso es lo que va a marcar la diferencia. Y en las palabras vacías, también en inglés se conoce como stop words, tenemos pues todas las conectores, pues todas las palabras que se utilizan como de relleno, todo eso. Y digamos que también les tengo que contar algo sobre n-grams. Pues a veces utilizamos bigrams o 3grams, que simplemente pues yo utilizo pues en vez de una palabra, sino las junto. Entonces pues tengo, por ejemplo, el tazón caliente significa diferente a que si yo la separo, que si yo solo hablo de tazón y hablo de caliente. Entonces, digamos que con estos n-grams trato de capturar ese significado que se produce con la combinación de varias palabras. O sea, que solo se produce con la combinación de varias palabras. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que estamos haciendo para procesar lenguaje natural. O sea, hacemos backup words, n-grams, hacemos este tipo de procesamiento y obviamente lo que les estaba hablando de los words embeddings. Entonces, Perdón, Johan, quería saber sí. cómo iban, tienen inquietudes. Recuerde que pueden abrir el micrófono, interactuar, que el speaker está pendiente. Sí, claro. Dale, Johan. Entonces, pues yo les quería contar eso y lo incluimos porque pues, se pregunta en la certificación y porque es muy importante que sean data scientists o data engineers siempre tengan en cuenta qué es lo que se está haciendo detrás. O sea, porque, listo, ahorita vamos a intentar construir un chatbot muy, muy pequeño, muy rápido en la plataforma de Azure. Pero lo que hay detrás de eso es esos mismos conceptos.
Entonces, pues no pierdan la intuición, o sea, no necesitan saber matemáticamente qué está pasando, pero al menos una intuición, listo. Es que lo que yo estoy haciendo es frecuencia, contar palabras. Entonces, eso a la hora de juzgar el performance de ciertos algoritmos, pues me abre mucho la mente. Entonces, cuando ya hablamos de servicios de Azure en particular, y para procesamiento de lenguaje natural vamos a encontrar 4 servicios. O sea, en el portal de Azure usted puede lanzar 4 servicios diferentes que están relacionados con procesamiento de lenguaje natural. El más utilizado, diría yo, es lenguaje. Ese me permite hacer la detección del idioma, me permite hacer extracción de frases clave. Cuando hablo de extracción de frases clave, aquí les quería recordar cuando yo decía que a veces yo busco las palabras que son frecuentes en un texto, pero en el otro no lo son. Esas son esas frases claves que distinguen un texto de otro. La detección de entidades, se refiere a, por ejemplo, saber que Colombia es un país, o sea, que la palabra Colombia significa país, entonces que ese texto habla de país, que Perú es país, que Argentina es país, esas son las entidades, que perro es animal, entonces yo puedo reconocer esas entidades. El análisis de sentimientos, ya lo habíamos hablado, las respuestas a preguntas, que es lo que vamos a hacer ahorita, y el reconocimiento del lenguaje conversacional, que pues, consiste en traducir lo que estás hablando a texto y luego procesarlo. Luego está un servicio que se llama Voz, tal vez casi no lo he utilizado yo en mi vida profesional. Convierte texto a voz, permite convertir voz en texto y traducción de voz. El traductor tampoco lo he utilizado mucho, permite hacer traducción de texto. Y el Azure Bot, que es una solución muy robusta para pues, hacer tu inteligencia artificial de conversación y intentar pues que tus e-commerce o tus marketplace tengan mejor experiencia en términos de atender para personas en masa. Entonces, pues la idea en estos minuticos que nos hacen falta, y si no tienen preguntas o si no les parece curioso nada más, es que pues nos dediquemos a hacer un mini chatbot con todas las limitaciones pues obviamente que podemos tener en Azure y que lo despleguemos en Azure. Yo les quiero hacer una pregunta y espero que todavía estén por ahí. Sí, todavía están, pero están muy callados. ¿Qué pasa? Vamos. Vamos porque ya vamos a empezar con la práctica del nuevo chatbot con Azure. ¿Ustedes han desplegado o han levantado un servicio en Azure alguna vez? A ver. Sikawin dice que sí por el chat. Está increíble todo y que están atentos. Es mi primer acercamiento, dice Cristina. Oscar dice que sí. David dice que no. Esteban, soy nuevo en esto. Perfecto. Katia dice, estoy igual que Cristina, empezando, perfecto. O sea, tenemos de todo un poquito. Entonces acomodémonos a los que están empezando, creo yo. Christopher dice que es novato, súper chiquito. Sí, cómo no. Astrid, hoy empecé y está genial. Muchas gracias, Astrid. Perfecto, bienvenida. Entonces, ¿Quién más? ¿Quién más? Sí, pues personalmente he levantado servicios con Azure. Sí, señor. bueno, entonces les voy a mostrar ya. Denme un segundito que estaba preparando esta pantalla. Como ya estamos cerca, los invitamos a que posteen en sus redes sociales para que más personas se integren a la comunidad y puedan acceder a todas estas sesiones que tenemos disponibles para ustedes en diferentes temas. Entonces, cuando usted va, pues les voy a poner esto en el chat. Ustedes ingresan al portal de Azure y se van a encontrar con este
esta pantalla. Yo les recomiendo que pues antes de hacer esto necesitan una suscripción de Azure. Si ustedes utilizan su correo institucional como yo lo estoy haciendo, pues correo de una institución que tenga dominio.edu, algo parecido, no sé cómo será en otros países, pues Azure, Microsoft les da unos créditos que se pueden gastar, no recuerdo cuántos son, pero son bastantes. Y entonces la idea es que acá ustedes empiezan a ver los servicios de Azure. Si ustedes recuerdan la última charla, utilizaron estos, del Cognitive Search, creo. Entonces, pues aquí pueden acceder a todos los recursos. Si ustedes recuerdan, nosotros estamos interesados en el recurso que se llama lenguaje, ¿cierto? Y en el recurso que se llama lenguaje, pues obviamente pues van a ver que yo tengo unos acá que utilicé para probar el demo, pero le vamos a dar create. Puede que a ustedes no les aparezca esa parte, simplemente los lleve directamente a esta pantalla. Y acá les está diciendo, vean, este servicio que se llama lenguaje o language tiene análisis de sentimiento, tiene extracción de frases claves, tiene responder preguntas, tiene entender el lenguaje conversacional, bueno, nombramiento de entidades, y le vamos a dar acá que además queremos que nos responda preguntas custom. Esto para el chatbot que vamos a armar. Entonces le damos continue y entonces acá nos dice, venga, ¿qué suscripción estás utilizando? Ah, bueno, Azure for Students, porque tengo en mi correo institucional. El nombre del recurso, la idea es que pues, tengan un recurso que se llame como ustedes quieran. Si no tienen ninguno, le pueden crear, pueden decir create new. No sé si alguien me está siguiendo o no. Y el nombre, pues vamos a colocarle pues, cualquier nombre. Azure molesta por los nombres, solo puedes utilizar guión y números y letras, no puedes utilizar caracteres especiales. Vamos a llamarlo Data Engineering Latam. Vamos a ponerle 2022. Y acá en Pricing, pues bueno, pongamos estándar. Y acá pongamos free, que son los que uno tiene derecho. Listo. Entonces, no sé cómo van, no sé si voy muy rápido, no sé si lo están intentando, no sé si tienen la suscripción. Dame algo, porfa. ¿Cómo van? Recuerde que la sesión va a ser grabada en caso de que no alcancen a hacer el ejercicio ahora. Listo, entonces, En sigamos. nuestro canal de YouTube. Qué pena. Bueno, ¿dónde podemos encontrar las secciones en el canal de YouTube y dónde más? Ya te comparto el link. Espérame ya. No te preocupes. Ya te lo comparto. Listo. Entonces, Gracias. vale. Cuéntenos cómo van. Pueden abrir el micrófono. Todos fuimos chiquitos alguna vez. Sí, señor. Sí, David. Todos empezamos desde cero y para eso estamos en la comunidad, para que aprendamos juntos. Ya Total, les- total. Y pues, o sea, para que no se pierdan, lo que estamos haciendo es creando un servicio, o sea, levantando una sesión de ese servicio. Y ese servicio pues nos permite hacer muchas cosas, entre ellas crear un chatbot. Entonces le estamos diciendo como, venga, esto es como la configuración inicial, cómo se va a llamar, pues qué tarifa voy a utilizar, pues incluso pues uno puede configurar muchas cosas más acá en Security, Network y demás. Estamos haciendo la configuración básica. Y recuerden pues que Azure, aprovechen eso, Azure
les regala créditos para que jueguen. Entonces, pues le dan acá. Pues, usualmente cuando están las empresas, y aunque las empresas tengan pues, dinero, uno sufre por esto, uno sufre por dónde probar sus modelos, que no le vaya a gastar muchos créditos. Entonces, pues aprovechen. Entonces, pues está validando, dice que falló, y puede ser porque, claro, yo ya no tengo acceso a tantos free. O sea, a ustedes les debe dejar crearlos, ¿cierto? Crear su espacio, pero como yo ya tengo 2 levantados en este momento, creo que es el máximo que tú puedes tener levantados son 2. Entonces, pues a ustedes les va a dejar crearlo como lo hicimos acá, y yo pues simplemente voy a utilizar los que ya creé utilizando el mismo procedimiento que ustedes vieron. Entonces, por ejemplo, pues ya tengo acá creado varios, se los creé utilizando el mismo procedimiento que les mostré, y vamos a utilizar los que estén gratis. Este que está en F, que es free, pues es gratis. Entonces, yo puedo ingresar a él, me dice que está activo, y la idea es que cuando ustedes ya tengan una instancia del servicio activa, pues abran en otra instancia del navegador. Esto es importante, tiene que ser en otra instancia del navegador, el Language Studio. Aquí yo tengo una abierta, la voy a pasar para acá. Entonces, una vez ustedes tengan el servicio creado, simplemente utilizan esta URL. Les voy a pegar por acá, en las diapositivas también van a estar. Y con esa URL los lleva a esta plataforma. Es como, listo. Entonces estuvimos en Azure. En Azure nos decantamos por un servicio de lenguaje. Lo levantamos, lo activamos. Nos vamos a este portal, y en este portal ya vamos a poder hacer específicamente la tarea de ese servicio de lenguaje que queremos hacer. Entonces miren que está lo que les estaba contando: extraer frases principales, buscar entidades, extraer nombres, bueno, lo demás. Entonces vamos a crear algo nuevo. Vamos a decirle que vamos a crear un Custom Question Answering, o esto sería en español como responder preguntas customizadas o personalizadas. Le damos acá y nos dice, venga, dígame usted en qué lenguaje lo quiere, en qué lenguaje va a ser su chatbot. Entonces digamos que va a ser español, Spanish. Le damos siguiente. Y pues le ponemos nombre del proyecto. Pues acá no vamos a inventar algo muy sofisticado. Testing 2. Cualquier descripción. Y nos pregunta, ¿cuál es la respuesta como por default o por defecto que quiero que me hagas cuando no encuentre ninguna respuesta en el chatbot que voy a entrenar? Pues dejamos la por defecto, que no se ha encontrado respuesta. Entonces, listo, verificamos y decimos que nos crea el proyecto. Entonces nos dice que ya el proyecto se creó con éxito. Y estamos acá. Entonces acá, si ustedes pues miran el nombre, eso es como donde se manejan las fuentes. ¿Las fuentes de qué? De mi chatbot. Entonces mi chatbot necesita tener texto. Necesita tener texto porque la idea es que yo le haga preguntas al chat y él las responda con base a un texto que está analizando con las técnicas que ya discutimos anteriormente. Entonces, pues algo rápido con lo que podemos probar son que todas las páginas tienen algo que se conoce como las preguntas frecuentes. En inglés es Frequently Asked Questions. Todos los sitios web lo tienen. Y
y en algún punto todo sitio web o todo e-commerce quiso convertir esas preguntas frecuentes, que usualmente son muy aburridas, en un chatbot dinámico, ¿cierto? Porque tenés 20 preguntas que usualmente son las que más la gente pregunta, pero en un formato muy aburrido. Están todas ahí, tenés que leer todas y no hay algo que te busque cuál es tu requerimiento, cuál es tu petición y te ayude como a filtrar un poquito. Entonces, vamos a intentar con esas preguntas. Entonces, lo que te permite Azure, y esto es muy chévere, es que como fuentes de esa biblioteca de conocimiento, de texto, pues vos puedes añadir páginas web, puedes añadir archivos o puedes añadir algo que es ChitChat, que es una integración que tienen con una aplicación. En este caso vamos a utilizar URLs y vamos a buscar una URL, pues no sé, a alguien del público se le ocurre algo, alguna página que tenga preguntas frecuentes que les guste. Viajes Falabella. Quiero viajar a Grecia. Viajes Falabella. Preguntas frecuentes. Viajes Falabella, preguntas frecuentes. Si aparece. Listo. Entonces miren pues. Miren pues que acá hay como conocimiento, que es una pregunta y pues hay respuestas. Incluso hay imágenes. Va a ser más complejo para entrenar. Bueno, hay muy poquitas, pero intentemos. ¿Cuáles son incentivos que se entregan? ¿Cuál es el objetivo de las conferencias? ¿Qué tipo de reuniones se realizan? Y las exhibiciones que se realizan. Entonces, vamos a decirle que esta es la web, que vamos a agregar una URL que se llama Falabella y esta es la URL. Vamos a decirle que nos añada todas las fuentes. Aquí es donde él empieza a entrenar y a buscar las relaciones entre el texto. Se demora un poquito, démosle paciencia, no se debe demorar mucho. ¿Listo? Entonces nos dice que ya cargó esta fuente y que en esta fuente encontró estas preguntas. Equipo que viaja, cómo mantener a tus trabajadores, ok, destinos caribeños, todas estas preguntas las reconoció y las integró. Entonces, por ejemplo, uno acá puede añadir más preguntas y respuestas. Entonces, la típica que uno siempre tiene que añadir, por ejemplo, es hola, y la respuesta es hola. ¿Cierto? Entonces, démosle añadir, tiene que estar en el editorial y son de contexto. Hay algo que no le gusta, sí, le dan acá y submit. Entonces, démosle Save Changes y le damos acá en Test. Entonces vamos a colocar eso a ver qué pasa. Entonces vamos a decirle, esta plataforma, cuando yo le doy test acá como en la bolita, en el coso de química, me permite como testear cómo me está yendo con mi chatbot. Entonces, hola, me responde hola y pues empecemos a bombardearlo con esto que nos decía David. No sé qué nos vaya a responder. Quiero ir a Grecia a reclamar mi armadura del zodiaco. Entonces dice, a muchos les encanta el verano y es que no es mucho para menos, más allá de que es una época de mucho calor. El verano invita a hacer viajes, relajarse. Entonces, pues habla como de los beneficios. Preguntémosle algo. Que vos que conoces Viajes Falabella, ¿qué le podemos preguntar a esto? Por ejemplo, acá hablan de conferencias. Un sinónimo de conferencias, que no sea seminario. Capacitaciones, algo que pregunte sobre capacitaciones para que nos dé la Vale. respuesta. Eso, Sí, porque ellos manejan muchas
capacitaciones para empleados, integraciones en diferentes partes del país, del mundo, perdón. Listo, entonces, bueno, pero mira, tiene la palabra capacitaciones. Entonces hay capacitaciones, entonces él busca la palabra del texto donde se habla de eso, incluso incluyendo sinónimos, y te la responde. Entonces, mira, me está diciendo que, yo le pregunté, ¿hay capacitaciones? Y me dice que bla, 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 brindan un apoyo, con ello ahorrar tiempo y dinero. O sea, me está respondiendo algo con sentido. Vamos a ver qué más le podemos preguntar. Exhibiciones, capacitaciones, reuniones. ¿Cuánto cuesta? Preguntemos cuánto cuesta. A ver si hay Y algo. veremos a ver hacia dónde. Les recuerdo a todos, acabo de enviar por el chat el link de YouTube para que puedan acceder a las últimas charlas de Ashur y además de todas las sesiones de nuestra comunidad. Y también les acabo de enviar un link al chat para que por favor nos compartan el tema para la próxima temporada de Ashur. Jacqueline tiene una pregunta. Dale, Jacqueline. Hola. En esta última que acabaste de preguntarle de capacitaciones, si agregas en recursos un archivo que contiene esa temática, ¿te traería información tanto de la URL como del archivo? Sí, él decide dónde hay más frecuencia de habla de capacitaciones o de relación con capacitación y te trae como la que tiene más peso de alguna manera. Eso es lo que él decide, eso es lo que hay detrás de él. ¿Las valora entre los recursos o puede traer de los dos? Las valora entre los recursos. Vale, genial, gracias. Entonces, pues no sé qué más quieren hacer, no sé si tienen alguna URL en especial que probamos. Por ejemplo, le pregunté que cuánto cuesta, me dijo que no había respuesta y si vemos pues el textico que utilizamos, pues no hay nada que No tenga hay que ver nada. con el precio. Perfecto. Johan, buenas noches. Buenas Anoche. noches. Yo tengo una consulta y tal vez es un próximo paso después de desarrollar el chatbot. Y es ¿cuál es tu experiencia con integrar ya este chatbot con, por ejemplo, WhatsApp o Facebook, que es regularmente donde la puerta de entrada a interactuar con estos chatbots? Sí, total. Digamos que pues yo sí he participado en el entrenamiento, en pues hacer el testeo inicial y en entregar el modelo súper entrenado, pero digamos que esa parte que ya va haciendo más integración y que ya se va convirtiendo más en backend y en data engineer, pues no es mi fuerte, te soy sincero. Sin embargo, sé que Azure, lo que pues cuando tú ya estás listo con tu testeo, lo que le haces es que le das acá en deploy, y él te da, pues vamos a darle deploy, y él te da un SSDK con esto que entrenamos y esto pues se puede integrar en una solución backend. O así es como lo hacen, lo hicieron en mis proyectos. No sé si hay alguien con más conocimiento de backend que nos pueda ayudar, pero mira, le doy aquí Create a Bot. Y me aparece esta plataforma que me dice, vea, ya, ¿cómo se llama su bot? Listo, ¿dónde lo va a almacenar? ¿Con qué recursos? ¿Y en qué lenguaje? El lenguaje SDK. ¿Cómo se va a llamar la aplicación? ¿Cómo lo quiero consumir? ¿Qué ID quiero? Y pues ya le doy Create. Entonces creo que Genial, estamos genial, Johan. Es a un justo punto lo de... que buscaba. Sí, exacto. Gracias. Más de ahí, ya no sé. Ya toca hablar con backend. Eso es lo que hacía en mis proyectos. Bueno, si tienen más preguntas o para dar
por terminada la sesión de hoy. Recuerden que acabo de subir al chat el link para que nos compartan qué tema les gustaría para la próxima temporada de Ashur. Estamos abiertos con el micrófono, pueden abrir, o si no, para dar ya cierre a la sesión. Levantó la... Dale, Jacqueline, no hay problema. Sí, yo de nuevo. Bueno, Johan está certificado, creo que en AI 900, ¿sí? Sí. Sí está certificado, ¿verdad? Sí. Digamos, esta certificación se puede realizar en el idioma español y ¿en qué crees que debería uno enfocarse para estudiar ante la certificación? Pues es que tú ¿qué experiencia tienes con datos? Yo he sido analista en base de datos estructurados, pero me interesa mucho incursionar en Porque el es que lenguaje natural. De lenguaje natural tengo solamente la parte teórica. esta certificación en particular es completamente teórica. De hecho, pues yo me sorprendí, yo la saqué hace poco, hace como 2 semanas, y es demasiado teórica. O sea, es preguntas más bien teóricas, y pues a mí me pareció un poco sencillo. Claro, pues que yo trabajo como en estos temas. Yo acá en los recursos, a ver, espérate un momentico, les muestro que hay unas preguntas base, unas preguntas de ejemplo, claro, pueden estar en inglés, creo que se pueden conseguir en español. Y pues si estudias bien estas preguntas bases y de alguna manera te aprendes el conocimiento que hay detrás de esto, no tienes ningún problema. Genial. Sí, ahí está, claro. Hay un montón y es muy, pues, o sea, las preguntas que salen son como reciclaje de estas, si te soy sincero, pues no sé si esto se puede. Dale, genial. Yo este link, si te lo puedo pedir para anexarlo aquí al chat. Sí, claro que sí. Sí, Mira. muchas gracias. Me sirve mucho esta información que me das. Sí, Jacqueline, de hecho, comparto lo que dice Johan. Yo hace un mes también ya lo presenté y es prácticamente la mayoría de preguntas están ahí, se puede decir prácticamente. Entonces, te puedes apoyar muchísimo en la documentación oficial de Microsoft, que ahí está todo lo que ellos preguntan. Pero eso también lo hacen porque es como que tienes que saber exactamente como el nombrecito y todo eso. Eso me parece como raro. Pues Bueno. No es como general, sino más bien muy específica en términos de teoría. No tiene nada de práctica. Listo. Muchas gracias, Johan, en nombre de la comunidad. Damos entonces por terminado para no, sabemos que es 1 hora la sesión. Johan, muchísimas gracias. Tenemos muy buenos comentarios en el chat. Fue una sesión muy interesante. Esperamos verte pronto en una próxima sesión. Lo mismo a la comunidad, le damos las gracias por habernos acompañado en estas 4 sesiones. Nos veremos muy pronto, les estaremos avisando cuándo comenzamos y de acuerdo a cada una de sus respuestas en nuestro link, estaremos evaluando cuál será el próximo tema que vamos a lanzar para la temporada de Ashur. Muchísimas gracias a todos y buenas noches.